Dios les bendiga. Buenos días. Mi pastor David estaba lesionado, por eso no va a poder estar acá. Voy a poner yo la palabra del Señor. Y quiero que me acompañe, hermano, al Antiguo Testamento, al segundo libro de Reyes, capítulo 5. Ya algunos en su mente le vino a qué historia lo vamos a referir esta mañana. Una historia dramática realmente, pero muy interesante, que tiene que ver realmente con el evangelismo, pero usted podrá decir, pero si yo soy salvo, bueno, hermano, gracias al Señor, palabra del Señor, somos salvos, pero también nos puede ayudar a nosotros en comprender ciertas cosas para cuando nosotros tengamos que evangelizar a alguien, podamos hacerlo y que podamos entender que si usted o yo no tenemos paciencia con aquellas personas que están perdidos, Dios sí la tiene, hermano. Y eso es lo importante, porque Dios da la salvación y en Él nosotros esperamos la gracia y la misericordia de Cristo cada día, ¿no es cierto? Entonces, hermanos, vamos a leer segundo libro de Reyes, capítulo 5, los versículos del 1 al 14. Usted siga con su vista ahí la Biblia, hermano. Yo voy a dar lectura a la palabra del Señor. Dice así la palabra. Naamán, dice, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso, en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Esta dijo a su señora: si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria: anda, ve, y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así: cuando lleguen a ti estas cartas, sabe que por ellas yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo: ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a la puerta de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y será limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí yo decía para mí, saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfán, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? Cuanto más diciéndote: lávate y serás limpio. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Bueno, hermano, todos sabemos que la lepra representa el pecado y podemos decir, hermano, de hecho le puse como al tema un título que le dije el nombre, o le tiene el nombre, y dice: lo que perdió y lo que recibió Naamán. Porque después vamos a ver, hermano, que Naamán perdió varias cosas, pero para ganar algo muy importante, que fue la salvación. Y es algo, hermano, que mientras vamos hablando, usted también tiene que ver en su propio corazón, ya siendo salvo, ¿qué tiene que dejar usted para cada día estar más en comunión con el Señor
y tomado la mano del Señor para que pueda entender los propósitos que Dios tiene para su vida y para la mía también. Entonces, hermanos, es importante dejar cosas también de lado, ¿cierto? Naamán perdió 3 cosas en su visita a Eliseo para recibir el regalo más importante que Dios ofrece al hombre. Esto se refiere al perdón de nuestros pecados y por ende la salvación. Pero antes, hermanos, vamos a ver algunos antecedentes importantes con respecto a esta historia de Naamán, el general, ¿no es cierto? Con respecto a Naamán, este varón, ¿qué dice la Biblia? Que era un hombre valeroso, porque había dado muchas victorias a Siria en cuanto a estar a cargo del ejército de Siria. Solo tenía, hermano, con respecto a lo valeroso que era este varón del ejército de Siria, tenía todo aquello, hermano, con lo que sueñan muchas personas hoy en día. Hoy día, hermano, si usted pregunta a alguien, a una familia, a un amigo que sea, usted le pregunta, ¿qué es tu sueño? Y muchas personas hablan cosas que son temporales, el éxito, por ejemplo, ¿cierto? Honor, dinero, son las cosas que mayormente la gente desea o anhela en su corazón. Bueno, esta persona tenía todo eso, mucho honor, mucho dinero, realmente Naamán era una persona muy importante. Y hoy día, hermanos, existen personas que también tienen la misma condición de éxito. Podemos ver cantantes, podemos ver futbolistas. ¿Y cuántos de aquellos cantantes y futbolistas, hermanos, realmente vemos en jóvenes que para ellos son como ídolos, aún tienen cuadros y cosas en su casa de esta persona importante? Bueno, Naamán en aquel tiempo también era importante y seguramente había mucha gente que la miraba también. Pero, hermanos, se imagina a este varón, un héroe condecorado con grandes galardones. Incluso, hermano, yo imagino que se paseaba por las calles de ese lugar con un séquito de soldados y gente que lo aclamaba, bien Naamán, el que nos ha dado libertad aquí al país. Y él simplemente, hermano, era elogiado por todos. Pero, hermano, para este hombre, hermano, elogiado, admirado por muchas personas, tenía un grave problema, y era una enfermedad, la lepra. Entonces, aparentemente, hermano, para él o para muchas personas era una persona con éxito y admirada por todos. Pero, hermano, era un hombre miserable, desolado, solo. Y, hermano, llevaba en sí mismo un secreto que turbaba todo su brillo exterior y lo sumía en desesperación. ¿Cuál era el problema que tenía Naamán? La lepra. Tal vez al principio no era mucho. Sin embargo, hermano, para la sociedad, la lepra en aquel tiempo, hermano, era algo muy complicado. En el tiempo de Jesús, la lepra era considerada como un castigo por el pecado. Era la enfermedad más terrible, puesto que era incurable. El leproso vivía alejado de la sociedad, vivía en cuevas, fuera del mundo de los sanos. Hermano, qué terrible. Yo me acordaba mientras preparaba esto, hermano, ¿qué sucedió con la pandemia? Hermano, si llegaba a enfermarse algún familiar, algún amigo nuestro, que al hospital, de partida la gente del hospital tenía que colocarse completamente un traje, un equipo para poder estar en ese lugar, pero nosotros no lo podíamos ver, no podíamos estar con nuestros seres queridos. A nosotros en el mundo entero sí vivió esto. Entonces, hermano, poniendo eso un poquito en nuestra mente, podemos entender, hermano, el sufrimiento que tenía este varón, teniéndolo todo. Aún el rey de Siria lo amaba también, pero tenía un grave problema, hermano, que era su lepra. ¿Qué problema a veces, hermano, tan grande encuentra una persona que nosotros conocemos y decimos, ¿por qué esta persona no llega a los pies de Cristo? ¿Por qué no se acerca al Señor? Y pensamos de que es por su orgullo, sí, puede ser por su orgullo, puede ser por su incredulidad, pero sin embargo vamos a ver acá, hermano, cómo Dios, aún en el ojo de este varón, el Señor tuvo paciencia y usó a su siervo para que le hablaran a Naamán y volviera y descendiera y tomara lo que Dios le había dado en cuanto a la sanidad, tanto como para su cuerpo como para su alma, ¿no es cierto? Se imagina el pensamiento en el corazón de este varón, lo tenía todo, pero con su enfermedad lo único que tenía era miseria. Hermanos, y a veces uno va por cualquier lugar y ve a una persona en un auto, en una Chevrolet Traverse grande, gigante, un auto lujoso, y a veces llega a la ferretería a gente a comprar, llegan a una persona, un joven, un auto Chevrolet, pero
admirable, y chute, ojalá yo entre en ese auto, hermano, y se ven felices, se ven contentos, hermano, pero, ¿sabe la verdad las cosas? Nosotros no conocemos cómo está su corazón. Hermano, mire, aún teniéndolo todo, si no tiene Cristo en su corazón, finalmente no tiene nada. Y nosotros teniéndolo todo, a veces pensamos que no tenemos nada. Que es lo más curioso como pensamos, hermano, equivocadamente. Pero este varón, hermano, tenía tantas cosas, tenía tanta riqueza, tenía tanto éxito, todas las cosas, pero realmente, hermano, no tenía nada. Hermano, pasando ahora a una segunda parte que tiene que ver con la joven que estaba cautiva en ese lugar que leímos recién. Esta muchacha obviamente había sido cautiva. En la excursión acá sale que Siria había salido con bandas armadas y habían tomado cautiva a esta joven. Pero hermano, no podemos saber, porque la Biblia no lo menciona, con respecto al corazón de esta muchacha, pero de seguro, hermano, y esto también tengo que ponerlo, por ejemplo, en el contexto de cuando hemos visto en la televisión ahora, poquito de atrás, que hay personas que están tomando como reina a otras personas, ¿cómo se le llama? Lo están raptando, ¿cierto? Y eso está sucediendo realmente en el país. Entonces, hermano, es algo traumático seguramente para aquellas personas que les sucede esto. Dios los libre, ¿no es cierto? Pero acá esta niña, una jovencita, fue tomada de su pueblo Israel, apartada de sus padres, hermano, para ser cautiva en otro lugar. Entonces, obviamente que sufre un trauma. Pero ¿sabes lo maravilloso que veo yo en esta parte de esta muchacha? Es que ella no tenía amargura en su corazón. Y sin embargo tenía un corazón bondadoso. Aún un corazón, hermano, para poder entregar, no una predicación, pero sí decirle a la señora, a la mujer de Naamán, que en Israel había profeta. Hermanos, y usted muchas veces, y yo también muchas veces teniendo la oportunidad, a lo mejor podemos decir, lo excusamos, yo no soy un predicador, no sé tantas cosas. Hermano, cuando usted quiere entregar su vida en la mano del Señor, el Señor lo va a usar para entregar un mensaje. Y no piense que ese mensaje, hermano, no tiene poder de Dios para poder convencer el corazón de cualquier persona. Acá en el contexto de esto, esta muchacha anunció que en Israel había un profeta que podía sanar a Naamán. La esposa de Naamán le comentó a Naamán, Naamán le pidió permiso al rey y fue. Pero hermano, esperanza para este varón. Esperanza el mundo necesita, hermano. ¿En qué mundo estamos viviendo? Hermano, la gente no cree en nada, no tiene esperanza en nada. Y como el pastor decía muchas veces, ahora recién, no quiero repetir lo que dijo a veces, somos una sal insípida, que no sazonamos nada, no sazonamos a nadie, que en vez de ser la luz que Dios puso en este lugar, no somos luz. Pero es que esa persona está mala, esa persona está metida en la droga, esta persona hace todo, hermano. ¿Qué es imposible para Dios? El punto es que para Dios no es nada imposible, el punto es que nosotros no creemos que para Dios no es nada imposible. Por eso no confiamos en el Señor, no confiamos en que tengo mi familia, tengo un hermano, tengo una hermana, tengo un tío. Hermano, para Dios no es imposible sanar. Y podemos ver al final de la historia cómo el Señor sanó a un hombre pagano, hermano, con costumbres paganas. Pero Dios lo salvó igual. Entonces, hermano, Dios nos llama a nosotros a que podamos hacer el mismo trabajo. Y esta mujer, como le dije, una jovencita, sin una gran predicación, anunció que en Israel había profeta. Versículo 3 dice, si rogase mi Señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. No fue una predicación, sino unas sencillas palabras, con compasión que hicieron que el general emprendiera su viaje a Samaria. Dios usó esta tragedia, hermano, esta tragedia de la cautividad de esta joven, para poder anunciar una palabra a un varón que iba a tener un gran bien de parte del Señor. El viaje de Naamán, el general, a Samaria, ¿no es cierto? Seguramente muy entusiasmado el general, esperaba encontrarse con Eliseo. Desde luego que este varón venía con muchas riquezas al profeta. Dice acá al que venía, por ejemplo, el versículo 5, dice, el rey le dice, anda, ve y enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Este presente, hermanos,
Por ejemplo, los 10 talentos de plata eran 350 kilos de plata y el oro que llevaba, que era 6.000 piezas de oro, eran como 70 kilos de oro y ropa muy costosa. Eso es lo que llevaba este varón con toda la gente que iba, siervos, qué sé yo, y soldados que iban con él a ese lugar, al encuentro con Eliseo. Pero hermanos, este varón tenía una equivocación muy grande al principio, ¿no es cierto? Podía llevar toda esta cantidad de plata, dinero, oro y todas las cosas, pensando que lo que él quería recibir se tenía que comprar. Hermanos, y a veces el pastor David ha predicado y he entendido todos los últimos mensajes, el tema que somos salvos por gracia y a la gracia no hay que añadirle nada. Y eso no significa que no podamos servir al Señor, pero no con una equivocación de otro corazón, que pensando que si yo hago esto para el Señor me ama más, y si no lo hago el Señor me ama menos. No, el Señor, el amor de Dios es perfecto. Entonces la gracia de Dios no hay que añadirle nada. Acá este varón va con mucha riqueza a presentarle al profeta de Israel que con esto yo te traigo esto para que tú me des esto otro. Es como estar comprando el favor de Dios. La gracia es un regalo, no se compra. Es un regalo que Dios decidió la eternidad pasada darle al hombre pecador. Incluso me atrevo a decir que es un plan que Dios ideó antes que el mundo fuera mundo. Simplemente es un plan de Dios en beneficio de nosotros los pecadores. Cuando Naamán iba por el camino, hermano, y yo esta cosa me la imaginaba, porque uno puede imaginarse acá, según lo que está leyendo en la Biblia, podemos usar la imaginación también. En sus caballos, seguramente Naamán con todo su ejército que llevaba, los siervos, iba por el camino, imaginándose cómo sería el encuentro que iba a tener él con Eliseo, los inciensos que éste usaría, las palabras desconocidas que Eliseo usaría, y lo que Eliseo iba a hacer seguramente poner sus manos mágicas sobre la lepra y lo sanaría. Digo esta cosa, hermano, porque Naamán estaba educado en las cosas paganas, ritos paganos. No tenía nada que ver con las cosas de Dios. Entonces él iba por el camino imaginándose cosas como esta y pensando aún que Eliseo tenía sus manos mágicas para tocar y sanar la lepra. ¿Se imaginan? Hermano, a veces usted y yo pensamos seguramente, ¿cómo Dios puede hacer una sanidad en el corazón de esta persona? Dios sabe. ¿Cómo lo hizo con usted? ¿Cómo lo hizo conmigo? Dios sabe, pero lo único que tenemos que tener claro es que Dios sí puede hacerlo, ¿no es cierto? Hermano, me daba un poco risa igual cuando leí esta parte y escribí acá lo asombrado que tiene que haber quedado el gran general sirio cuando llegó a ese lugar donde estaba Eliseo y vio una sencilla choza de donde el siervo de Eliseo salió para darle un mensaje de parte del profeta y le dice en el versículo 10, entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Plop ha dicho, llegué yo el general, el que me aplauden, me alaban, tengo honor, tengo gloria y todas las cosas. Y este lugar, esta persona, yo pensaba, mi hermano, mire, imagínense la cara que tiene que haber tenido el general. No hubo una salutación personal, no hubo un recibimiento digno, ni una ceremonia. Nadie le hizo referencia al general condecorado, ni tampoco un intercambio de medallas y regalos. Solo un mensajero, ve y lávate 7 veces en el Jordán. Hermano, qué manera más grandiosa de parte del Señor de bajar el humo a las personas. Le digo el humo, pero me refiero, usted sabe que me refiero al orgullo, ¿cierto? Hermano, qué tremendo. ¿Cuántas veces, hermano, el Señor ha tenido que bajar mi arrogancia y mi orgullo de tantas maneras? Y usted piensa, hermano, que es malo que el Señor lo haga. Por el contrario, hermano. El Señor dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ese es el mensaje, el llamado, la invitación que Cristo hace a su iglesia, a sus hijos. Y acá nada más, hermano, con su ropa elegantísima que andaba trayendo seguramente, collares, brazaletes de oro y cuantas cosas más que no me imagino mucho que él puede haber traído, pero hermano, ni siquiera salió el Eliseo ni a saludarlo.
¿Qué esperaba, hermano? ¿Ah? Esperaba una alfombra roja seguramente para que ahí pasara él, por allá arrodillado seguramente Eliseo, por acá los siervos de Eliseo haciendo reverencia. Hermano, el Señor no baja el humo como Él quiere. Y aquí se lo hizo este varón. Entonces, hermanos, qué tremendo mensaje, ¿no es cierto?, de esa parte. Aquí, hermano, una vez que Naamán no vio nada de lo que él esperaba de parte de Eliseo, aquí es donde yo le coloqué, aquí se encendió el interruptor del orgullo del general, porque nada sucedió como él esperaba, y lleno de rabia dio la vuelta para irse diciendo a los siervos, vámonos, ¿cierto? Pero versículos 11 y 12, y aquí, hermano, es donde quiero leer algo más. El 11 y 12 del versículo, o sea, el capítulo 5, segundo rey, dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí yo decía para mí, no es que Naamán traía pensamiento en su corazón, hermano, ¿ah? Él venía preparado para que Dios hiciera lo que él quería que hiciera. Saldrá él luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abán y Farfar, río de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. David, por favor. Hermanos, no importa el río, no importa el lugar. Aquí lo que importa, hermano, es que hay que obedecer al Señor. Eso es lo único que importa. ¿Usted no entiende lo que Dios está diciendo o le parece absurdo lo que dice a su corazón? No importa. Mientras Dios lo diga, hermano, obedezca solamente. Es lo que hay que hacer. Entonces, hermano, dije que este joven, este varón, el general, se volvió enojado, el interruptor de orgullo, ¿ah? Salió a la vista. Leímos recién que no quería hacer caso en ese lugar. Encontramos en esta historia, hermano, un hombre exitoso, muy admirado, lleno de orgullo, que estaba acostumbrado a los elogios, pero con una enfermedad que no lo dejaba vivir, que piensa que con lo material se puede comprar el favor de Dios. Los religiosos, hermanos, piensan así y además creen que los pensamientos nuestros son mayores que los de Dios. Todo comenzó con una sencilla palabra de una joven, ¿cierto?, a la esposa de Naamán. Ella le comentó a Naamán, Naamán le dijo al rey, y luego llegó a ese lugar a Eliseo. Puse aquí al margen Lucas capítulo 18, los versículos 24 a 27, que tiene que ver con la historia del hombre rico, hermano. El hombre rico, hermano, también venía a encontrar al Señor. Pero el hombre rico traía algo, hermano. Él traía sus obras delante del Señor. Él traía cosas para poder agradar al Señor. Veamos para poder ver qué es lo que dice acá Lucas capítulo 18, que lo puse al margen, los versículos 24 al 27. Lucas. Hablando del hombre rico, el Señor dice acá, al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo, cuán difícilmente entrará en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Continuemos, hermanos, dice acá, mientras el general estaba lleno de rabia, Dios tenía a personas insignificantes para usar y hacer entrar razón al general, porque Dios quien busca al pecador y con humildad los siervos se presentan delante del general diciendo en el versículo 13, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más? Diciéndote, lávate y serás limpio. Y aquí, hermano, ve la parte que yo siempre le llamo porque me recuerdan de varias historias de la Biblia. Primero a Nabucodonosor y luego al joven este que se había ido con toda la riqueza y volvió pobre, ¿cómo se llama?
El hijo pródigo, claro, el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque en ambos casos, Nabucodonosor y el hijo pródigo volvieron en sí, ¿no es cierto? Estaba su mente embotada con tantas cosas más, pero volvieron en sí. Acá yo le coloqué, aquí viene la parte que yo le llamo el Naamán volvió en sí. Él entonces descendió, luego que le hizo caso obviamente a sus siervos, descendió, y este descendió significa, hermano, que se humilló. Después de la orilla del Jordán, donde se quitó todas las señales exteriores de su dignidad y estima propia, ¿no es cierto? Porque él tenía tanto orgullo, hermano, que cree que por el cargo que tenía, por lo que él era, tenía que ser admirado, alabado y todas las cosas. Hermano, hace mucho tiempo atrás escuché a un predicador, Armando Alducin, y él decía de que a nosotros las personas, cuando llegamos a la cima, hermano, nos hace mal. Porque pasa algo en nosotros, hay un bichito que llega a nuestro corazón que nos hace creer nosotros como si fuéramos mejores que los demás, o como si fuéramos, o que no necesitamos a Dios. Entonces, hermanos, llegar a la cima es peligroso. El pastor David decía la pasada, tampoco se me ha olvidado cuando decía de que cuando usted le pregunta a las personas que han alcanzado todo y que no le falta nada, ¿cómo están las personas? ¿No son felices, hermano? A lo mejor usted se quiere sacar riquino para ser feliz. Sea feliz con lo que tiene ahora, porque si tiene más y si no es feliz con lo poco, ¿cuándo va a ser feliz con lo mucho? Es sencillo. El Señor llena el corazón. El ser humano, usted sabe, el pastor siempre lo ha enseñado, acá también el pastor Misael, que el ser humano viene con un vacío que solamente Cristo puede llenar. ¿No es cierto? Y ese corazón lo ha llenado el Espíritu de Dios, en este caso. Apocalipsis, hermano, 3:17 dice, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Y eso es lo que soy yo, hermano. O por lo menos era antes de conocer al Señor. Un miserable, un desnudo, que tal vez me creía muchas cosas, pero realmente no era nada. Y agradezco al Señor, siempre lo he dicho. Menos mal el Señor no me mandó la muerte, hasta que el hermano Carlos me permitió, el Señor lo usó para traerme a este lugar. Hermano, usted está acá de pura gracia. Y tal vez usted dice, yo no soy como el general Naamán. Pero muchas veces, hermano, siendo cristianos, somos peor que el general Naamán. Con arrogancia y orgullo en nuestros corazones, hermano. He visto, lamentablemente, a personas que dicen cristianas, y no lo digo para juzgarlo, porque me da vergüenza propia, porque también pertenezco al Evangelio, personas cristianas respondiendo de una manera tan arrogante, pequeñas cosas, que las personas se asombran y dicen, bueno, ¿y este es un cristiano? Este no va a la iglesia. Entonces, hermano, pisotean el Evangelio y se alejan cada vez más de las cosas de Dios por culpa de nosotros mismos. Qué lamentable, ¿no es cierto, hermano? Pero yo soy un miserable, pobre, ciego y desnudo, que por la pura gracia de Dios, hermano, podemos decir que somos salvos. Allá, hermano, en ese lugar de general sirio, con su ropa interior, ya no podía ocultar la fealdad de su lepra. Delante de los ojos de los demás se ve a sí mismo tal como es verdaderamente. Un leproso, hermano. ¿Ah? La ropa que cubría su cuerpo, sus joyas, su corona, no sé qué tenía, ¿ah? Lo hacían aparentar realmente una persona que no tenía ningún problema. Pero cuando se empezó a sacar este ropaje de apariencia, ese ropaje, hermano, que realmente a veces uno muestra, no realmente siendo así, empezó a tirar todo eso para el lado. Aquí está Naamán, leproso. Los ojos de todos tus criados, soldados, estaban puestos en él. Me imagino que tuvo que haber agachado la cabeza, haber sentido vergüenza y haberse metido en el agua simplemente. En este punto en general ya no se encuentra condecorado con medalla, ¿cierto? Se sumerge una vez, 2 veces, 3 veces, hasta 7 veces y se cumple la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Hermanos, no hubieron truenos en ese lugar, no hubieron relámpagos, el agua del Jordán no cambió de color tampoco,
Siguió su curso tal como estaba funcionando todo. Tan simple como algo. Pero sucedió algo maravilloso, hermano. Del agua subió un hombre, hermano, un hombre nacido de nuevo. Y ese fue nada más. ¿Por qué, hermano? Porque obedeció. No quería, ¿ah? Pero Dios le dio una oportunidad, así como nos da oportunidad a nosotros cada día de arrepentimiento. Una vez partió con la muchacha, en ese lugar no quería, se iba. Los siervos del mismo Dios los usó. Padre mío, haz caso a lo que te están diciendo. Quedó limpio. ¿Recuerdan que el tema, hermano, que yo les dije esta mañana se llamaba Lo que perdí y recibió Naamán? Bueno, yo noté 3 cosas que vi que perdió Naamán y ustedes ya saben que ganó. Naamán perdió primero la paciencia, luego perdió su orgullo y finalmente perdió su lepra. ¿Para qué? Para recibir el regalo más grande que tiene usted en su corazón, hermano. La salvación. El perdón de Dios, hermano. Y por favor, hermano, recuerde lo que se nos ha dicho hartas veces aquí en esta iglesia. Que yo no soy mejor por estar en este lugar. Que si estoy en este lugar es por la gracia de Dios. Y cuando nosotros entendemos eso, hermano, somos agradecidos con Dios por la salvación. Y cuando una persona es agradecida con Dios, hermano, sirve por gratitud al Señor. Y nos anda fijando en la paja del ojo ajeno. Nos anda fijando en esto y en lo otro. Simplemente miramos al Señor, hermano, que es lo importante. Entonces, hermano, estamos en tiempo de Navidad. Siempre se ha dicho que no es el tiempo exacto, pero el mundo decidió que más o menos esta fecha se celebrase. Entonces, hermano, ¿qué mejor que nosotros que tenemos la verdad? Podemos ya esta verdad con el Evangelio a una persona que usted conozca, a una persona que usted le tenga cariño, que lo ame, que le lleve este mensaje, hermano. Y no piense, esta persona tan arrogante y orgullosa, no piense eso. Deje las cosas en las manos del Señor. El Señor hace las cosas porque nosotros no podemos hacerlas. Simplemente tenemos que hablar de la gracia del Señor, nada más. Muy bien, hermanos. Ese era el tema que traía esta mañana. Disculpe lo corto tal vez, pero era el tema que preparé para poder presentar a la iglesia, ¿no es cierto? Pastor Michel.